Bendiciones. Dios les bendiga una vez más, como todos los sábados. Aquí estamos transmitiendo en vivo y felices de poder hacerlo de la manera que lo hacemos, con los 4 servicios semanales. Los martes con la doctora, obispo de la iglesia, los días jueves con el pastor Pablo Montenegro, los días sábados con quien les habla, el pastor Abel Montenegro, y todos los domingos con el doctor, el obispo de la iglesia, quien es también mi padre, el doctor Edgardo Norberto Montenegro. Agradecemos al Señor porque es un gusto y es un placer para nosotros poder hacer esto que estamos haciendo. Y como siempre, te invitamos a que te sumes y a que sumes a tus familiares que están en tu casa, mientras quizás tienen la posibilidad de tomar unos mates, comer unos panes con manteca o lo que sea de su agrado, si pueden hacer que quizás sea más amena esta charla y que la enseñanza y la palabra del día de hoy pueda llegar a tu casa, junto a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, que la palabra de Dios que vamos a dar, la instrucción bíblica, pueda correr dentro de tu familia y que todos se nutran de estas enseñanzas que fortalecen a la iglesia, porque la suma de todas las enseñanzas que brindamos otorgan el conocimiento bíblico sano y equilibrado que se necesita para una vida en Dios, siendo transformadas, porque somos transformados día a día. No es que ya lo hemos alcanzado todo, pero el conocimiento bíblico es aquel que nos da esa potencia y esa sabiduría para poder ir desarrollando nuestra fe y ir creciendo paulatinamente en la voluntad de Dios. Pues no todos estamos en el mismo nivel espiritual, pero todos tenemos que llegar para esa misma dirección, ¿sí? Todos tenemos que alcanzar la altura del varón perfecto que es Cristo. Y qué bien que me viene esta enseñanza bíblica para comenzar con el mensaje de esta tarde. Porque el varón perfecto, ¿quién es? Cristo. Y nosotros tenemos que mirar hacia Él y alcanzarlo. Poder hacerlo implica que seamos 2 cosas necesarias: buscadores y conocedores. Ambas. Buscadores de Dios y conocedores de la palabra de Dios. Si somos buscadores de Dios, pero no tenemos el conocimiento bíblico, podemos quedarnos en la buena voluntad y hacer muchas macanas en el medio, cometer muchos errores, porque estamos creyendo que estamos haciendo bien. Quien nos va a delimitar lo que hagamos, si está bien o mal, es la palabra de Dios. Y para ello tenemos que ser buenos intérpretes del mensaje bíblico, y te tiene que causar un peso profundo en tu alma y en tu mente, poder tener un conocimiento acabado y adecuado y total de las Escrituras. Pero tampoco nos vamos a ahogar en un vaso de agua y pretender aprender lo que quizás puede llevar un tiempo. El Evangelio de Cristo es fácil y es sencillo, pero a medida que vamos creciendo en Dios, vamos descubriendo no son nuevos conocimientos. Para uno que va creciendo es un nuevo conocimiento, pero para las Escrituras el conocimiento ya está acabado. Solo que nosotros tenemos que empezar a bucear en Dios, a entrar en las profundidades de la revelación de Dios por medio de las Escrituras. Y se tiene que combinar ambas cosas. Tenemos que ser buscadores y tenemos que ser conocedores. Y en esta sociedad que nivela para abajo, porque realmente notamos que esta sociedad no está buscando mejorar sus expectativas de vida. Realmente notamos que las están rebajando y cada vez vamos a encontrar que lo ético y lo moral está cada vez más rebajado, a tal punto que se está cumpliendo lo que la palabra de Dios ya venía profetizando, que llegaría el tiempo, en el tiempo final de la gracia, que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno llamarán malo. ¡Wow! Pero nosotros no podemos rebajar nada de lo que Dios nos da y nos ha estipulado. Tenemos un desafío. La cuarentena no puede rebajar nuestra fe. La cuarentena no nos puede relajar.
para decir, bueno, ya no estamos más en cuarentena, estamos en pandemia y en distanciamiento social, pero el efecto de la cuarentena fue muy largo, entonces no podemos decir, bueno, quizás antes cuando asistíamos a la iglesia domingo tras domingo, sábado tras sábado, y digo asistir a la iglesia de una manera coloquial, porque nosotros somos la iglesia, lo que hacemos es reunirnos como iglesia, y cuando antes lo hacíamos de una manera muy cotidiana, quizás manteníamos una línea. Pero el hecho de no poder asistir por A, por B, por Z, por el motivo que sea, y aunque nosotros los pastores hagamos todo el esfuerzo para transmitir 4 cultos semanales de manera que no falte palabra de distintas formas, ya sea por la doctora, por el pastor Pablo, por el obispo, el doctor Edgardo Montenegro, el pastor de la congregación, o por quien les habla, y ponemos esfuerzos en traer distintas clases de mensajes, pero todos son mensajes teocéntricos, netamente bíblicos, que se enseña todo lo que podemos ir enseñando. Tampoco en un mensaje no podemos dar toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero vamos mechando en la vida diaria del conocimiento de los hermanos, historia, doctrina, enseñanzas, vamos poniendo palabras de fe, de ánimo, de amor, de palabras de reconciliación, de perdón, y vamos enseñando la palabra de Dios. Y en cada mensaje nos esmeramos para que el consejo de Dios llegue a tu vida y no te rebajes ni te relajes, no te rebajes ni te relajes, es decir, no estamos para nivelar para abajo como lo hace esta sociedad, que cada vez a lo malo están llamando bueno y a lo bueno están llamando malo. No podemos relajarnos con pretextos de la pandemia, no, el Señor manda a que nosotros velemos y cuidemos y retengamos lo que tenemos, porque el que vela, cuida y retiene, ese es un cristiano que está proyectándose en Dios según Dios y no según los hombres. Por lo tanto, si el varón perfecto es Cristo, ninguna situación en esta vida debe hacer que miremos a los costados y listo. Miramos a los costados y nos nivelamos. No, la gente del mundo hace así. Nosotros no hacemos tan así, hacemos un poquitito, pero no tanto. No, están nivelando para abajo, porque vos tenés que mirar al varón perfecto, no mirar al varón o a la mujer imperfecta. Nivelar para abajo es decir, y bueno, una borrachera semanal en el día del Señor, y bueno, como es el día del Señor, nos permitimos dar una borrachera total. Después el Señor nos perdona, está más buenito porque es en el día del Señor. Incongruencias, pero hay gente que se permite. Bueno, una vez en el año, o bueno, las chicas del mundo que no conocen a Dios actúan de esta manera, nosotros tampoco tanto. El nivelar para abajo nos enfría y nos entibia. Tenemos que mirar a Cristo y de ahí es ese el norte, la regla, la meta, el enfoque, el nivel, ahí, Cristo y su palabra. Entonces tenemos que ser buscadores y conocedores para no relajarnos y no rebajar nuestra fe, sino que miremos a lo alto y de allí marcar nuestro rumbo. Los hombres son imperfectos, yo también me incluyo, somos imperfectos, no podemos compararnos con nadie, y menos con las tendencias del mundo. Así que Dios pone sus preceptos altos para que nosotros apuntemos a lo alto. Sí, porque si miramos a la tierra y todo lo que hay en ella pasará, tarde o temprano. Todo envejece, todo se oxida, todo pasa de moda, todo tiende a envejecer. Por lo tanto, lo que hoy es oro para el mundo, mañana lo que hoy es valioso, ¿no? Quiero decir, para la gente, lo que sería un vehículo 0 kilómetros, mañana va a ser un auto como para nosotros de la década del 70, del 60. Y orgullosamente decimos, me compré el 0 kilómetros. ¡Oh, gloria a Dios! Bueno, sí, gloria a Dios, nos alegramos. Pero lo estoy diciendo que lo que hoy es 0 kilómetros, mañana va a ser viejo de la década del 70, del 80.
Y cuanto más viejo es el auto, si no fuese un auto clásico, nadie lo quiere y baja su valor. Poner nuestras fuerzas en las cosas materiales es un error, porque así lo hacen los hijos de los hombres o los hijos de este mundo. Nosotros no ponemos nuestras fuerzas en las cosas que hoy tienen un valor y luego se desgasta. Y después siempre tenemos que andar comprando algo más nuevo o buscando la última tendencia, pero finalmente las cosas materiales pasan, inclusive nuestra vida pasa, nuestro cerebro envejece, nuestro cuerpo envejece, pero el que confía en el Señor permanece para siempre, porque todo va a pasar, pero la palabra de Dios para nada. Así que preocuparnos por las cosas que valen, esa tiene que ser tu meta. Tu enfoque es preocuparte por las cosas que valen. Ahora, si las cosas que valen no tienen valor eterno, entonces no vale nada. Si algo no tiene valor eterno, es eternamente inservible. Nos estamos dando la vida por algo que pasa. Y las grandes riquezas y fortunas y los grandes hombres, entre comillas, todos pasan. Y luego, el que viene cubre al que pasó. Y el que sigue luego sigue cubriendo al que pasó. Y la grandeza del que ya tiene varias pasadas queda más bien en el manto del olvido y en la mente de nadie. Esto me hace acordar a una historia de un hombre poderoso, un emperador que subyugaba naciones y tenía súbditos por doquier. Llega al cielo y se encuentra con San Pedro. Obviamente que esto es una historia ilustrativa, que hay un mensaje para sacar. Y cuando llega, le dice a San Pedro, este hombre este emperador poderoso. Claro, en la tierra habrá sido poderoso bajo los términos de los hombres. Pero nada de todo ese poderío le llegó a los cielos. Por lo tanto, Pedro lo recibe y cuando ve que este era un hombre que estaba demasiado sobrevaluado, que se creía mucho más de lo que no era, Pedro mismo le dice al ángel que está al lado, mira, encárgate vos de este muchacho, yo tengo que hacer otras cosas. Y este hombre dice, yo soy el emperador fulano de tal, quiero grabar mi nombre. Entonces el ángel le dice, bueno, ¿querés grabar tu nombre? Andá del otro lado de la montaña y elegí la montaña que vos quieras y poné tu nombre. Sí, lo voy a hacer, porque mi nombre tiene que ser conocido acá y allá, en la tierra y en el cielo. Y se fue nomás al otro lado de la montaña a grabar su nombre. Y cuando llega, ve que la montaña estaba repleta de nombres. Se extraña y dice, pero acá no hay lugar para poner mi nombre. Voy a hablar con el ángel. Entonces, hablarle al ángel, y el ángel, cuando recibe su queja, le dice, no importa, borra cualquier nombre y pon el tuyo. Y cualquiera que va ahí pone el tuyo. La moraleja de esta historia es que realmente las cosas pasan. Y después vienen otros y borran nuestra historia. Y después vienen otros y terminan borrando lo que hacemos. Y después el genio, el número 10, termina siendo dentro de un par de siglos o años absolutamente nadie. Este quería poner su nombre en una montaña. Bueno, la Biblia dice que aquellos que estén inscriptos en el libro de la vida, que sus nombres estén anotados en el libro de la vida, ellos alcanzarán la eternidad. De hecho, recuerdo cuando los discípulos vinieron contentos diciéndoles, Maestro, los demonios se nos sujetan, los echamos afuera y obedecen. Y el Señor Jesús les dice, no se alegren por eso, alégrense por algo que valga la pena alegrarse. Y es que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Realmente, el Señor les estaba diciendo, no se alegren porque los demonios les hagan caso y que a través de eso ustedes obtengan algún rédito de fama, de poder, de asombro, que la gente se asombre como ustedes tienen tanto poder. Alégrense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Así que
realmente nos tenemos que preocupar por las cosas que tienen valor. Y vuelvo a repetir, si algo no tiene valor eterno, es eternamente inservible y nada te va a servir, como bien el Señor Jesús lo contó con la historia de el rico y Lázaro. Ahí teníamos a el rico, lleno de opulencia, de magnificencia. Todas sus fiestas eran rimbombantes, una exquisitez, lujo por doquier, abundancia de sobra. Era un rico, archi super mega millonario. Y a las afueras de su casa se encontraba Lázaro, que era un hombre pobre, lleno de llagas, de sus heridas, de las úlceras, y que los perros lamían sus heridas. Pero no es la condición de Lázaro lo que lo hace digno por su condición económica, de pobre y encima de enfermo, sino que este Lázaro era un verdadero seguidor de Dios a pesar de todas las complicaciones que tuvo en la vida. Y era un hombre pobre, enfermo y hasta viejo y desechado por la sociedad. Pero en su corazón este Lázaro amaba y honraba a Dios. Y Jesús cuenta que el rico un día de todas sus abundancias las perdió porque murió. Le agarró un infarto, un cardiopulmonar fulminante. Lo dejó ahí, tendido en el piso. Y murió. También murió Lázaro, este hombre pobre que no tenía nada, no tenía riquezas, no tenía fama, tampoco tenía quien lo quiera porque por lo visto nadie le atendía más que los perros que lamían sus heridas. Sin embargo, Dios que estaba en los cielos veía cómo uno buscaba agradarlo y servirle a pesar de que no tenía nada, y cómo el otro que lo tenía todo no le importaba para nada. Por algo Jesús dijo que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Pero ¿por qué difícilmente? Porque no ponen su confianza en Dios, sino en sus riquezas, y Dios pasa a ser su riqueza. Y porque tienen tantos millones guardados, entonces descansan en paz, porque ponen su fortaleza en sus riquezas. Sus riquezas le dan su fortaleza, le da su seguridad, porque tiene plata para pagar seguridad en alarmas, en cámaras y en personal. El dinero le da la posibilidad de adquirir la comodidad y de tener gente que le trabaje para él. Y no estoy diciendo que todo eso esté mal. Estoy diciendo que mucha gente, porque tiene y pone su confianza en el dinero y en las cosas que el dinero le atrae, directamente anulan, ¿sí? Ay, quiero hacer una X. Anulan a Dios. No me salió, estuve muy descoordinado. Bueno, pero anulan a Dios. Dios no es parte, Dios no interesa. Sí, yo creo en Dios. Algún día, no sé, le voy a decir, Barba, ¿qué onda? Qué ignorantes de la palabra. Porque si fuesen humildes de corazón, tratarían de indagar qué dice Dios, qué Dios espera. Simplemente se arman un concepto de Dios como que el concepto de Dios les hace que las puertas estén abiertas. Ahí tenemos a este rico que obviamente cuando murió, en esta parábola que Jesús cuenta, narra la historia que este hombre estaba atormentado en una llama, es decir, estaba bajo un juicio y no podía salir de él. Entonces, entre donde estaba este hombre y Lázaro, que estaba sentado en el regazo de Abraham, y para nosotros esto es una parábola, porque no es que Lázaro literalmente estaba sentado en las piernas de Abraham, pero está contando una realidad espiritual. Está contando una realidad espiritual, que aquellos que, aunque tengan o no tengan, pero ponen a Dios por su fuerza y por su confianza. El Salmo 91 dice, porque has puesto al Altísimo por tu habitación. La palabra allí habitación es una forma poética de decir porque has puesto a Dios como tu fortaleza, porque has puesto a Dios como tu casa, tu refugio, tu seguridad, tu habitación. No te sobrevendrá mal. El Salmo 91 es precioso, te lo regalo, léelo. Generalmente lo regalo mucho a este Salmo porque es uno de mis favoritos junto al Salmo 23. Así que
lastimosamente tenemos que quien puso su confianza en las riquezas, en la fama, en la gloria, la vida se le fue en un segundo y no hubo más historia para él. En cambio, para Lázaro, Jesús nos cuenta que a pesar de todos los males que tuvo en la tierra, por haber sido fiel a Dios, entonces ahora Dios le da una eternidad de bienes. Y ya el rico, como ya había tenido sus bienes en la tierra y no había considerado a Dios, no había buscado honrar a Dios, no había buscado darle la gloria a Dios, entonces Dios lo dejó a su libertad, a su destino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Y hay mucha gente que dice, no, yo creo esto. Bueno, y van por ese camino. Pero no estoy hablando ahora a los incrédulos. Yo te quiero hablar a vos que sos creyente, que has creído en el Señor Jesucristo y que le diste tu vida a Él. Necesitamos en este tiempo tener un cambio de actitud, porque muchas veces tenemos la visión, tenemos el conocimiento, tenemos la plenitud de saber lo que la palabra dice, pero no tenemos la actitud para hacer lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Podemos tener entre creyentes y creyentes algunas divergencias de algunos puntos que han ocurrido, pero la columna vertebral de las enseñanzas, de la doctrina del Señor Jesucristo, necesita que muchos cristianos que saben lo que tienen que hacer, que conocen cómo es, que tengamos un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque muchas veces al ver que la sociedad se relaja tanto y rebaja todo y nivela para abajo, nosotros sabemos lo que está bien, pero nos relajamos. Y eso es un peligro enorme, porque eso puede llevarnos a la tibieza espiritual. Y sabemos todos, porque es un clásico, deseo que seas frío o caliente. Mirá, yo quiero que seas caliente, dice Dios. Pero entre frío o caliente está la cosa, pero no tibio, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. Realmente es una instrucción muy crítica de parte del Señor Jesús para nosotros, sus hijos, sus seguidores, los cristianos, los convertidos, no los convencidos, los convertidos. Es un desafío. No sea cosa que me acostumbre a rebajar tanto para abajo y a relajarme tanto que ahora me permito lo que antes no me permitía. Y cuando vos encontrás en tu vida que te estás permitiendo cosas que antes no te permitías, eso para vos tiene que ser una luz roja, no una luz amarilla, una luz roja, la luz roja del semáforo que te dice verde, amarillo y rojo. Bueno, si hoy te estás permitiendo y estás naturalizando cosas que antes no eran natural en vos, entonces es una luz roja, porque cuando empezamos a rebajar, también empezamos a cambiar nuestra actitud, y entonces podemos llegar al nivel, y acá te vas a sentir reflejado cuando te diga estos ejemplos, podemos llegar al nivel de empezar a poner en segundo y en tercer y en cuarto lugar lo que siempre tiene que ser en primer lugar. Te voy a dar estos ejemplos. ¿Cuántas veces te viste tentado entre hacer tu devocional o levantarte porque era más importante cepillarte los dientes porque la hora corría y vos estabas apresurado? Entonces dijiste, entre orar y hacer mi devocional y cepillarme los dientes no pueden esperar, pero que Dios espere un ratito, a la tarde, a la noche voy a orar. O tengo que hacer mi devocional a la mañana, pero tengo el pan en la tostadora y se me está quemando el pan. El pan no puede esperar. Dios, esperamos un ratitito que voy a hacerme el desayuno. Después de desayunar, si tengo un momento, hago un devocional, hago una oración y vemos. Y si no, a la noche. Y a la noche lo mismo. Bueno, estoy muerto, estoy cansado. La verdad que tuve un día, gracias Dios por todo, pero hablamos mañana. Y mañana, a la mañana, resulta que la tentación de peinarnos, porque nos lleva tiempo acomodarnos el flequillo, entonces es más importante y el flequillo no puede esperar, porque Dios puede esperar. Vos fíjate cómo cosas tradicionales de la vida están empujándonos y nos desvelamos y nos despreocupamos más por cosas triviales de la vida que por las cosas de Dios. Y puede pasar lo que le pasó a la iglesia de Sardis, de la iglesia mencionada por el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Esta iglesia era una iglesia que estaba dormida.
A esta iglesia el Señor le dice, hay algunas cosas que se pueden salvar, que si no haces nada, se van a terminar muriendo. Porque lo que está destinado a morir, va a morir si no haces nada. Pero también hay cosas que deben morir. Entonces te recomiendo que te fijes, porque no he hallado tus obras delante de Dios buenas. No he hallado buenas tus obras delante de Dios. Una iglesia que se durmió en los laureles, que se durmió en el pasado de la gloria del pasado. Una iglesia que arrancó bien, pero murió espiritualmente y vivió en la gloria del pasado. Es como que vos, yo, nosotros vivamos del recuerdo de lo que nos pasó en la década del 90. Yo a los 12 años sentí el fuego del Espíritu Santo. A los 12 años de edad, tengo ahora 38. Sentí el fuego del Espíritu Santo, así como lo describe el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando fueron investidos del poder del Espíritu. Sentí ese fuego, sentí esa electricidad, sentí el amor, la presencia, el poder del Espíritu a los 12 años. Pero no me puedo quedar en un comienzo glorioso diciendo qué tiempo, cuando yo antes buscaba de Dios, yo antes adoraba a Dios, yo antes sentía el fuego de Dios. Porque si eso fue antes, entonces estás durmiendo. Y Dios le dice, cuidado porque estás dormida, estás muerta. Estar satisfechos y estar descansando en los logros del pasado es un gran error. Estar más preocupados en las formas que en la vivencia espiritual es un error. Estar más centrados en solucionar los problemas sociales que en atender las necesidades espirituales a las personas que por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo vamos a llegar es un error, porque lo único que quiero es dar pan para hoy, hambre para mañana, pero el único que transforma la vida es la predicación de la palabra de Jesucristo. Y si yo lo único que quiero hacer de la iglesia es un club social donde la gente viene solo a comer y después se va, no. Y no digo que no demos de comer, claro que sí. De hecho, en pandemia hemos ayudado a un montón de personas, de familias, con abrigo y con alimento. Pero no nos centralizamos allí. Lo que queremos es que la gente reciba la palabra de Dios. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Perder la convicción de que cada palabra escrita en la Biblia es palabra de Dios. Todas estas son ilustraciones que describen a esa iglesia de Sardis, mencionada en las Escrituras por el Señor Jesucristo. Casi que podemos decir, quizás me equivoque y esté exagerando, ¿no? Pero casi que podemos utilizar esa expresión que Jesús aplicó a los religiosos de esa época, sepulcros blanqueados. Ay, ay, ay. No sé, quizás me equivoqué y me fui muy al extremo. Tampoco estoy para sentenciar ni señalar a nadie. Simplemente quiero exponer que esto puede ser una realidad cuando nosotros le damos mayor importancia a las cosas materiales, como que si las bendiciones económicas van a ser un fiel reflejo de tu condición espiritual. Podés estar lleno de dinero y ser un sepulcro. Aunque hable de Jesucristo, como esta iglesia de Sardis, que hablaba de Jesucristo, pero el Señor le dice que era una iglesia muerta. Pero hablaban de Jesucristo. ¿Cuándo soy muerto? A ver, cuando me entibio, cuando las cosas de Dios no tienen valor, cuando es más tiene más valor las cosas del mundo, cuando el pan en la tostadora es más importante que Dios. No digo que la dejes que se queme, pero digo que después de ahí... Después del pan de la tostadora sacamos el pan, le ponemos manteca, tomamos el café, el té, lo que se tome y después nos vamos y chau Dios, nos vemos después. Estamos en pandemia, llevamos una vida normal, pero ojo, a la iglesia no voy porque me voy a contagiar. Pero después me voy para todos lados, Me voy para todos lados. Pero a la iglesia no, guardamos los protocolos, guardamos la distancia social. Obviamente no estoy diciendo que vengan, porque yo a muchos hermanos les he pedido encarecidamente, por favor, quédate en tu casa. Pero sí estoy reluciendo dando ejemplos, ¿no? De cómo, rebajando para abajo, muchos empiezan a adormecerse, empiezan a entibiarse.
Y Satanás les va a terminar arrebatando la fe a muchos, porque están nivelando para abajo y no nivelan para arriba. Acuérdense en la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, ¿sí? Esa iglesia era una iglesia que ante sus ojos eran poderosos, ante su criterio eran ricos, ante su criterio, ante su parecer, eran una iglesia que avanzaba. Sin embargo, a esta iglesia, a la de la Odisea, el Señor Jesús, medio parecido, muy contundente como lo fue con la iglesia de Sardis. A esta iglesia de la Odisea, el Señor le dice: tú que te crees rica, bienaventurada, que te crees poderosa, yo te veo que eres una pobre, ciega, desnuda y desventurada. Wow, voy a repetirlo: pobre, ciega, desnuda y desventurada. Eso es cuando el cristiano pone su fe para que Dios solamente lo bendiga económicamente, lo bendiga con gratificaciones económicas o gratificaciones emocionales. Claro que el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Claro que sí, es justicia, es gozo y es paz. Pero el reino de Dios, cuando el Espíritu produce justicia, gozo y paz, no es por producto que tengo plata en el banco, en la billetera, en casa, porque el negocio me va bien. Este hombre de la parábola de Lázaro y el rico, ese Lázaro no tenía nada, pero lo tenía todo. Me hace acordar, ya que estoy hablando de las iglesias de Apocalipsis, a la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia mencionada en Apocalipsis. Eres pobre, claro, era una iglesia pobre, una iglesia perseguida. Era una iglesia que no tenía poderío, no tenía influencia en la sociedad. Eran desprestigiados, tenidos como nada, como si fuesen esclavos. Los cristianos eran esclavos, eran nada. Y porque eran nada y no tenían valor, iban a los circos romanos, iban a las cárceles. Y era una iglesia pobre porque no tenía influencia, no tenía poderío de nada. Sin embargo, el Señor le dice, para alentar a esa iglesia: eres rica. ¿Qué quieres ser? ¿Rico para con los hombres o rico para con Dios? ¿Querés nivelar para abajo y agradar a los hombres, o nivelar para Cristo, que es nivelar alto y agradar a Dios? ¿Quieres ser rico para que la humanidad te diga: oh, fulano de tal, mucho gusto, adelante, pase? No, como no, para usted es el primer lugar. No, por favor, no se va a quedar en la puerta, hágamelo pasar, por favor. Y ahí entra el cristiano todo sintiéndose poderoso: sí, acá entro yo, sí, porque gloria a Dios, como reconocen a los cristianos. Eso es vanidad. Eso es vanidad. Si nos pueden reconocer, bueno, gloria a Dios, pero la gloria es para Él. Yo soy un siervo, aunque la gente me reconozca, no me importa. Si me quieren tratar bien, gloria a Dios. Si me tratan mal, gloria a Dios. A esta iglesia, la segunda mencionada en Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, el Señor le dijo: ustedes estarán 10 días en la cárcel, pero confíen, estén tranquilos. Yo también pasé por lo que ustedes están pasando. Y algunos de ustedes van a morir por mi causa, pero confíen en mí. Que más allá de la muerte, yo también estuve muerto y he vuelto a vivir. Y ustedes también van a volver a vivir. El Señor les estaba dando una palabra de ánimo para esa iglesia perseguida que estaba siendo devorada por los leones, por las fieras, por los gladiadores, metidos en cárceles, aborrecidos. El Señor les estaba diciendo: ustedes tranquilos, así como yo vencí, porque también fui crucificado y fui muerto, y ustedes van a morir por mí también, muchos de ustedes, pero ustedes van a volver a vivir como yo he vuelto a vivir. Mirá qué palabra de aliento que le estaba dando el Señor. No les estaba diciendo: tranquilo, ya los voy a sacar de la cárcel y todo el mundo estará con ustedes y los aplaudirá. No les dijo el Señor a esa iglesia: tranquilos, ya va a salir el juicio y vas a nadar en dinero. No les dijo: tranquilos, los leones no los comerán como a Daniel. Voy a estar ahí cerrando la boca de los leones. No estuvo cerrando la boca de los leones como a Daniel. Los leones se los comieron vivos. Pero el Señor les dijo: confiá. Yo he muerto y he vuelto a vivir, y ustedes también lo harán, porque yo lo voy a hacer posible. Así que era una iglesia pobre, intrascendente y desechada, pero era una iglesia alabada y aprobada por Dios, porque no vendía sus estándares por bendiciones económicas o materiales o físicas de este mundo. Dios puede hacer un milagro. Yo predico de milagros. Nosotros predicamos de milagros y Dios ha hecho
un montón de milagros en medio de nuestra congregación. No por nada Dios avala a Santa Iglesia del Señor, porque en cada culto la presencia del Espíritu Santo se manifiesta. No porque seamos unos improvisados, el Espíritu Santo nos avala. Está con nosotros, nos acompaña, pero no rebajamos nada. Podemos ser tolerantes, claro que sí, porque no estamos para juzgar a nadie y tratamos de estirar todo lo que se pueda estirar, pero a veces la gente comete abusos que nosotros sin hacer nada, el que viene con la tijera y corta es Dios, porque el pastor de la iglesia antes que nosotros es el Espíritu Santo. Entonces hay gente que comete abusos aún dentro de la congregación. Acá hay en cualquiera, acá hay en la China, ahora que China está tan de moda. Pero el Espíritu Santo es el que dice, oh, este ya se estiró tanto, las cosas de Dios son para tomarlas en serio. Si somos salvos, siempre salvos y siempre redimidos por la sangre de Cristo, eso prefiero hablarlo en un estudio bíblico y no en una predicación que es abierta a mucha gente. Porque eso conlleva un estudio profundo de teología y estas prédicas tienen doctrina, tienen teología, pero a su vez tienen que ser un mensaje directo. Entonces, tenemos la visión, sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces porque estamos rebajando para abajo, estamos esperando que nos prediquen prédicas que nos acaricien. ¿Y saben qué? Son hermosas. Yo quiero dar prédicas que acaricien. Me encantan esas prédicas que animan, que alientan, que levantan. Y cuando ministro a los hermanos y hablo con ellos y veo que uno está decaído, le doy palabra de aliento y como que parecía que estoy ahí tirando, ¿no? Aliento, como para que a ver si en una de esas se entusiasma y prende la llama de la palabra de nuevo y no decaiga su fe. Y me pongo contento si puedo hacer que un hermano que estaba medio bajón, medio triste, termine de nuevo enfocado en la palabra de Dios. Me pongo muy feliz si logro hacerlo, porque soy un instrumento para Dios y eso es lo que quiero y para eso me consagro. Pero también la palabra de Dios tiene que marcar en distintos momentos, distintos rumbos que vengan a ponernos los patitos en fila. Hablando de patitos, ¿qué tal están tus patitos en fila con respecto a la palabra del Señor? Con respecto a tu santidad, a tu devoción, con respecto a tu búsqueda. ¿Estamos nivelando para abajo o estamos nivelando para arriba? Por ejemplo, en la iglesia de la última, de la Odisea, la que es reprendida, la que Dios le dice, eres ciega, pobre, desnuda y desventurada, son esos cristianos que van a la iglesia porque quieren fama, quieren poder, quieren que Dios les haga el juicio, que ganen más dinero o lo que sea, ¿sí? Quieren estar en pecados y que el pastor le diga, bien hermano, bien. No, pero existen esas iglesias o existen esos cristianos, pero que después son apáticos, son fríos, no son misericordiosos, son prejuiciosos, condenatorios, señalan, acusan, murmuran, hablan mal de sus propios hermanos. Hay que hacer un acto de evangelismo, no son indiferentes. Pero eso sí, soy evangélico o soy cristiano y a mí el Señor me tiene que bendecir. Y me jacto porque quizás me está yendo bien, pero soy insensible a la obra de Dios. Hay que predicar la palabra, hay que hacer una campaña, hay que repartir trataditos, no están. Hay que comprometerse con la obra de Dios, no están. Hay que volverse a congregar porque hacen su vida natural, a vida y por haber, tampoco están. Quizás están nivelando para abajo y tenés que pensar que quizás fue una gran comodidad nivelar para abajo. Pero te digo, amado hermano, no es lo que Dios espera de ti. Y si algo tiene un costo que te cuesta, amado, yo quiero decirte esto. Primero, quiero comparar un poco el Antiguo Testamento con el Nuevo. El rey David decía, no le daré a mi Dios lo que no me cueste nada. Y si bien Jesucristo fue muerto por nosotros y Él murió vicariamente en nuestro lugar en la cruz, ya no hay sacrificio que valga para nosotros porque el único que vale para con Dios es el Señor Jesucristo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ser discípulos de Cristo, no creer en Jesucristo, porque creer, hasta el diablo cree en Jesucristo, ¿sí? Acuérdense en el endemoniado Gadareno, ¿qué le dijo? Eres tú el santo, el Hijo del Dios vivo. Sabía que Jesucristo era el santo. Así que saber que Jesucristo es Dios no hace nada. Lo que sí hace es que seamos discípulos de Cristo, que practiquemos la palabra de Cristo, que enseñemos
de Cristo, que seamos sensibles al Espíritu Santo y a las enseñanzas que el Señor nos dio por medio del Espíritu Santo en las Escrituras. Entonces, no hay sacrificio que valga, pero Dios no puede olvidar la obra de amor que hemos hecho por Él. Cada vez que hemos hecho algo por amor, cada vez que hemos esforzado por amor, ya sea porque le hemos predicado a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, en la iglesia, ya sea porque hemos orado, ya sea que hemos invertido tiempo en la comunión, en ser conocedores de las Escrituras. Claro, tenías la opción de ir a jugar al truco y tomar cerveza con tus amigos, o quedarte en tu casa probablemente, o donde sea, para recibir una enseñanza bíblica, o ir a la iglesia para recibir una enseñanza bíblica, y elegiste la mejor parte, porque Marta y María, ¿se acuerdan de la historia de Marta y María? Ahí la tenemos. Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Mas María eligió la mejor parte, la que no le será quitada. ¿Y sabes cuál era la mejor parte? Estar a los pies del Señor Jesucristo, recibiendo la enseñanza del Señor Jesucristo, que tiene valor eterno. Y con esto te digo esto, mirá. Tu servicio a Dios no te da crecimiento espiritual. Porque muchas veces creemos que porque servimos a Dios estoy creciendo espiritualmente. No, el servicio es una consecuencia de tu crecimiento espiritual, pero no garantiza que tu servicio demuestre tu crecimiento espiritual, porque tu crecimiento espiritual lo demuestran tus luchas espirituales para vivir en santidad, para alejarte del pecado, para consagrarte para el Señor, para dejar toda vanidad, para alejarte de Satanás, para agradar a Dios. Cuando morís a la carne, luchando contra el pecado, morís al yo, morís al orgullo, o morís a la vanidad, porque quizás en tu ser interior te gustaría hablar mal de todo el mundo y sacarle el cuero a todo el mundo. Sin embargo, vos decís, no puedo decir esto. Una vez a mí tuve una experiencia muy ingrata con una persona que confié y que les entregué ciertas cosas de valor de mi propiedad, y han hecho de lo que yo les di un cambalache. Y encima yo estaba de viaje lejos, me había ido a elegir la mejor parte cuando me fui a un congreso a recibir de Dios. Y mientras yo estaba de viaje, del otro lado había un cambalache. Y cada vez que paso por el lugar donde está esa gente, muchas veces tenía ganas de decirle que se pudran en el infierno. Y el Espíritu Santo me decía, ¿qué estás diciendo, Abel? Bendecilos. Ay, sí, Señor, ¿Y sabes cómo me costaba? Los bendigo, Señor, en tu nombre, que les vaya bien y que te acepten para que no se pudran en el infierno. Que te acepten, Señor, y que se arrepientan de sus pecados, esa gente que está en maldición. Es que a veces el Señor nos confronta, porque en nuestra humanidad queremos hacer un montón de cosas y el Espíritu te dice, no lo hagas. Y digo, no, Señor. Cuando lucho contra el pecado, cuando lucho contra Satanás, estoy creciendo espiritualmente. Yo puedo venir y servir y hacer un montón de cosas, pero eso no necesariamente va a decir que estás creciendo. Podría ser una tendencia. Mirá qué bien cómo se compromete con Dios, con la obra del Señor. Podría ser una tendencia de crecimiento, pero no está diciendo que lo estás. Tu crecimiento no viene por el servicio. Ahí tenemos a Marta, afanada y turbada en el servicio y con tantos quehaceres, pero no estaba eligiendo la mejor parte, porque la mejor parte es hacer la voluntad de Dios. No rebajes tu vida espiritual, no nivelemos para abajo como este mundo está haciendo cada día más y más y más. No te etiquetes en las riquezas, no te confíes en los bienes, no te abraces a la salud, no creas que te sientes hoy poderoso, porque todos los poderosos de hoy mañana pasaron a ser la nada misma. Sé rico con Dios. Y para terminar, Hebreos 13:12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, apartarse del Dios vivo. Esta es una versión clásica, pero tenemos otra versión que me gusta, la JBC, que dice, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Y otra que me gusta mucho más es la versión Dios habla hoy, que dice, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Wow. ¿Hay cosas que tienen que morir en tu corazón? No las desmores.
Si hay algo que tiene que morir en tu corazón porque no es agradable a Dios, date prisa. Hacé morir tu orgullo, hacé morir tu vanidad, hacé morir tu lujuria, hacé morir tus mentiras, hacé morir tus rencores, hacé morir todo aquello que no es grato ante Dios. Hacé morir esos vínculos con esa gente que en vez de llevarte a Dios y a la santidad te llevan al mundo y al pecado. Hacé morir, no sea cosa que Dios diga, como le dijo a la iglesia de Sardis: tus obras no son rectas delante de tu Dios. Que tengamos un corazón sensible y siempre nivelemos para arriba. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, estas palabras que me has dado últimamente para compartir los sábados, noto que están referidas siempre a una exhortación. Y me alegro que así sea, porque también tú envías por medio de los pastores y obispos de la iglesia otras palabras también. Y a ellos les has dado distintos mensajes, y a mí me das este. Pero todos son para nuestra bendición. Si hemos bajado la guardia, Señor, si hemos empezado a nivelar para abajo, si hemos empezado a naturalizar lo malo, si hemos empezado a darle prioridad a lo que es netamente alternativo, secundario o terrenal, y no hemos elegido la mejor parte, te pedimos perdón. Te pedimos que nos cubras, Señor, y que nos des del don de tu Espíritu Santo para tener el conocimiento de lo que estamos haciendo mal, para poder mejorar y no terminar siendo ciegos que guían a otros ciegos o envanecidos en nuestra mentira. Y después darnos cuenta, Señor, que estábamos muy equivocados cuando la verdad era tan clara. Guíanos, Señor, por el camino de tu verdad y que podamos ser sensibles. Límpianos de todo mal. Y te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es maravillosa. Cuánto te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Cuánto te agradecemos, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados, porque has engrandecido tu misericordia, así como la altura del cielo y la tierra se separan, así has engrandecido tu misericordia para los que te temen, y has alejado de nosotros nuestras rebeliones. Así como el oriente del occidente están lejos, así has alejado de nosotros nuestras rebeliones y has rescatado nuestra vida de ese hoyo, de ese pozo, de esa condición. Y nos has coronado de favores y misericordia y has saciado de bien nuestra boca, de modo que en ti encontremos ese rejuvenecimiento como las águilas. En ti encontramos ese don de vida y de potencia para avanzar. Porque nos has perdonado tan grandemente de todas nuestras iniquidades, porque eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor, y tu amor es abundante. Y no nos has hecho a nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino que podemos decir confiadamente: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos nos harás descansar. Confortará tú nuestras almas. Nos guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre. Y aunque estemos en valle de sombra de muerte, no vamos a tener temor alguno, porque tú estarás con nosotros, Señor, y nos acompañarás aún en cada momento difícil de nuestra vida que tengamos que pasar, ya que tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Y en presencia de nuestros angustiadores tú preparas una mesa de gozo, de justicia, de poder de tu Espíritu, de tu amor, de tu misericordia, de las fuerzas de tu Espíritu para levantarnos y volver a la batalla, ciertamente a pelear la buena batalla de la fe. Y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en tu casa moraremos por siempre. A ti te damos la gloria, Señor, porque tú nos perdonas, nos ayudas, nos confortas, nos sanas. Y en el nombre de Jesús yo quiero decirte, amado, allí donde estás, que el Señor traiga la sanidad que estás necesitando a tu vida. Impartimos en el nombre de Cristo Jesús
del poder del Espíritu fluyendo en tu vida, por la fe que tú tienes, porque has elegido la mejor parte, la fortaleza del Espíritu para avanzar. Y si el Señor quiere obrar un milagro, que lo obre con libertad, porque se lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, que opere ese milagro en tu vida y que te dé la fuerza de su Espíritu para no bajar los brazos y para mirar a Cristo y no nivelar nunca para abajo, sino para ir cada día de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que la presencia del Espíritu Santo te acompañe y te abrace. En el nombre de Cristo Jesús, amén.